Vivimos en un mundo destruido con daños profundos, vidas, corazones y hogares heridos. Lo que alguna vez fue sagrado ya no lo es. Los cimientos que sostenían la santidad de la familia y los derechos de una vida ahora son escombros. Los muros que protegían la integridad y la verdad se encuentran en ruinas. Y es justo aquí en donde cumpliremos nuestro propósito, llenos de su espíritu, para manifestar su amor y su poder. Reedificaremos las ruinas antiguas, afirmando nuestra identidad en Jesucristo y su palabra. Restauraremos las ciudades arruinadas, los lugares devastados y olvidados desde hace mucho tiempo, predicando el Evangelio del Reino y estableciendo el compromiso al que fuimos llamados: formar discípulos y alcanzarlos para Cristo. Reedificando. Y esta semana sí te pude buscar y demás, pero esta otra semana no tanto. Para Dios no hay un punto medio. O estamos completamente comprometidos con Él, o estamos convencidos de lo que Dios es para nosotros, o no estamos convencidos. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. ¿Cuánto nos hemos perdido por no tener comunión con el Señor? Desconocemos totalmente lo que Dios quiere hacer y nos hemos acomodado tanto. Hablábamos la semana pasada y decía, a veces nos quedamos solo con el punto de levantar las manos y decir: sí, Señor, te acepto y te reconozco como mi Señor y Salvador, y pensamos que ese es el todo y que yo ya tengo acceso a la salvación. Y sí, es correcto, tenemos acceso a la salvación, pero nos quedamos cortos comparado con todo lo que Dios ha preparado para nuestras vidas, y nos limitamos. Hasta cierto punto nos estamos limitando de todo lo que Dios tiene para nosotros, de una vida plena, solo por creer que porque ya soy salvo entonces me acomodo y asisto todos los domingos. No, hay algo más profundo hacia donde debemos ir, pero será por medio de su palabra, por medio de la oración, por medio de la adoración y por medio de la comunión que podamos tener con el Padre, que podremos llegar más allá y algo se va a producir en nosotros. Luego de la pequeña introducción, para que tenga idea de por dónde vamos, en la reedificación, cuando estamos dispuestos a que el Señor haga todo esto en nosotros, el Espíritu de Dios empieza a obrar a través de la palabra. Y la palabra lo es todo para nosotros, porque es el acceso directo a conocer de Dios. Por medio de la palabra nosotros vamos a entender, vamos a saber cómo es que Dios y lo que Dios tiene para nuestras vidas, cómo obró con aquellas personas que pudieron ser obedientes y que se atrevieron a creer. Y eso nos llena de fe, nos llena de fortaleza y nos hace caminar con convicción, creyendo que para nosotros también es esa palabra. Algo hermoso que produce la reedificación como punto final es, y lo podemos encapsularlo todo, ¿verdad? La visión, la palabra de Dios, que es el fundamento, la oración, la adoración y la comunión, y lo podemos unir todo como avivamiento. Pero entendamos bien qué queremos decir con avivamiento, porque así un término, un concepto, una palabra que hemos usado mucho en la iglesia, y de repente no tenemos claro qué es lo que realmente esto significa. Avivamiento es esto que se produce en nuestros corazones, que nos hace estar encendidos, activos, constantes, que permanecemos encendidos por Dios y para Dios, que nuestro amor es constante, que ya no estamos en el punto medio dudando si vamos a estar, sino que ya estamos en el sí. Amamos a Dios con todo. Sí, buscamos a Dios con todo. Sí, tenemos comunión con Él. Sí, tenemos tiempos de oración. Sí, tenemos tiempos de adoración. La visión está establecida. Tenemos una meta, tenemos un objetivo. Nuestro amor constante por Él, donde las palabras y este mandamiento que el Señor da desde el inicio es: amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con toda tu mente. Lo dije en desorden. Pero empieza a tener sentido. Amarás al Señor con todo.
Eso es estar encendido, eso es estar en avivamiento, más allá que de las manifestaciones que podamos tener del Espíritu y lo que puede suceder cuando nos reunimos y estamos congregados. Significa estar encendido, que no me distraigo, que tengo bien claro hacia dónde voy, que tengo bien claro qué es lo que Dios espera de mí. Y cuando esto está bien claro, cuando tengo la convicción, cuando nada de los factores externos me están haciendo perder el tiempo, haciendo perder la mirada, entonces allí vivimos un verdadero avivamiento. Estar encendidos todo el tiempo. Es increíble lo que se puede producir. Como base para Reedificando, nosotros empezamos a ver toda la historia de Nehemías, cómo el Señor lo levanta y lo empieza a llevar y le da instrucciones tan claras. Empieza a hacer venir de muchos lugares, del norte, del sur, del este, del oeste, aquellos que habían sido llevados cautivos, exiliados, ya no vivían en la ciudad de Jerusalén. Es más, como habían sido conquistados, derrotados, todo era escombros. Por eso Dios los envía a reedificar, a levantar de nuevo murallas, muros, puertas, el templo mismo de Dios, a ser reconstruido. Y hay alguien más a quien Dios pone a la par de Nehemías, y es el escriba Esdras. Increíble, dice que Dios lo prepara todo el tiempo para que en este preciso momento donde todo estaba siendo reconstruido, él pudiera enseñar. Dice que él pudo entender la ley del Señor, la interpretaba de una manera especial y tenía la capacidad, la gracia, el don de poder enseñarle a otros. Es más, el rey, cuando se da cuenta de todo esto, le dice: tú vas a ir y tú le vas a enseñar a tu gente. Tienen que conocer a tu Dios, ese Dios del que hablas. Ahora, después de todo esto, cuando empiezan y ya está reconstruido y demás, cada uno empieza a cumplir con su función. Después de que el Señor trabaja en sus corazones, no solo trabajó físicamente en la ciudad de Jerusalén, sino trabajó en los corazones, porque su palabra produjo convicción en los corazones y pudieron reconocer a Dios. Cuando entendieron quién era Dios, dice que adoraron por la palabra. Es increíble lo que la palabra produce en nosotros. Entonces Dios está reedificando dos ámbitos, dos dimensiones: la dimensión física, natural, temporal, y es reedificada toda la ciudad, y reedificando en el ámbito o en la dimensión espiritual el corazón de cada uno del pueblo. Empezaron a entender lo que Dios esperaba de ellos y no dudaron. Sabe que estos hombres habían tomado mujeres extranjeras y Dios siempre dijo: no tomen mujeres extranjeras. Pero cuando la palabra se volvió convicción en ellos, no dudaron ni un momento, ni un segundo, y desecharon a las mujeres y a los hijos. Y dijeron: Dios no se ve agradado, no nos ve con agrado por esto que hicimos. Así que renunciaron a las mujeres y a sus hijos. No las dejaron así en el olvido de una vez, sino que sí las enviaron con provisión y demás, pero las enviaron fuera. Nehemías capítulo 10, del versículo 28 en adelante. Quiero que lea conmigo y vea lo que empieza a producir la palabra, lo que empieza a producir, y esto es avivamiento. Se empezaron a encender, empezaron a responder correctamente a lo que su Dios estaba esperando de ellos. Dice: y el resto del pueblo, mire quiénes eran. Los sacerdotes, el resto del pueblo es un grupo. Los sacerdotes es el siguiente grupo, los levitas, porteros y cantores, los sirvientes del templo y todos los que habían apartado de los pueblos de las tierras a la ley de Dios. Todos los que se habían apartado. Pero si se da cuenta, empieza a establecer los grupos de personas y las funciones que cada uno tiene, porque ya estaban ejerciendo. Dice que desde el tiempo de David habían dejado de adorar, habían dejado de tener sus funciones como tal, pero cuando vienen y la palabra vuelve a encender sus corazones, avivamiento, empiezan a cumplir su función como si siempre lo hubieran estado haciendo, como si nunca lo hubieran dejado de hacer. Y todos los que se habían apartado de los pueblos de las tierras a la ley de Dios tomaron una decisión y se apartaron. Hubieron otros que no tomaron esa decisión, pero estos sí. Dice: con sus mujeres, sus hijos e hijas, todo el que tenía comprensión y ¿qué? Los que podían entenderlo,
Siguiente versículo. Se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios. ¿Quién los pudo mover hacia esto? No fue una imposición, no fue que Esdras haya influido sobre ellos y les dijo, si ustedes no hacen esto, pues entonces las cosas no van a funcionar. No, fue la palabra, escuchar la ley día y noche, día y noche, día y noche, día y noche. Creó tanta convicción que no dudaron en su corazón. Fueron determinados para abandonar todo lo que habían aprendido mientras estaban exiliados, mientras eran esclavos, mientras estaban en servidumbre, porque definitivamente aprendieron a adorar a otros dioses, tenían otra cultura. Sin embargo, la palabra produjo en ellos todo lo que Dios quiere hacer en nosotros. Fueron mudados en su forma de pensar, en su visión, en su comunión como el pueblo, porque no venían de estar juntos. Aquí vinieron de todos los lugares, pero la palabra los unió. La convicción los hizo ser uno. Y entonces se juntaron ¿para qué? Para protestar y para jurar. Mire qué determinación. No solo fue una decisión y ahí nos quedamos, sino que jurar que andarían en la ley de Dios que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová, nuestro Señor. Wow. Pero venían de hacer todo lo que se les daba la gana. Venían de estar sin ley. Pero la palabra lo que produjo, dice, y que no daríamos nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomaríamos sus hijas para nuestros hijos. Asimismo, que si los pueblos de la tierra trajesen a vender mercaderías y comestibles en día de reposo, no tomaríamos nada de ellos en ese día ni en otro día santificado. Y que el año séptimo dejaríamos descansar la tierra y remitiríamos toda deuda. Están poniendo por obra todo lo que el Señor les había pedido desde el tiempo de Moisés. Dice, nos impusimos además por ley el cargo de contribuir cada año con la tercera parte de un ciclo para la obra de la casa de nuestro Dios. Y esto me desarmó. En este tiempo creo que la iglesia ha sido afectada por un pensamiento tan distante de lo que Dios realmente quiere producir en nosotros. Y se ha cerrado nuestro corazón y ya no somos generosos, sino que ahora tenemos tantos argumentos y tantas cosas para contradecir lo que Dios está haciendo en nuestros corazones. Lo que la palabra de Dios produce en nosotros. ¿Quién les dijo a ellos que debían traer para la casa? Pero nos impusimos por ley. Entendimos que la casa de Dios se debe sostener y nosotros la sostenemos. No hay nadie más que la vaya a sostener. Nos impusimos el cargo de contribuir cada año y ellos establecieron, de acuerdo a lo que tenían, la tercera parte de un ciclo para la obra de la casa de nuestro Dios, para el pan de la proposición y para la ofrenda continua, para el holocausto continuo, los días de reposo, las nuevas lunas, las festividades y para las cosas santificadas y los sacrificios de expiación por el pecado de Israel y para todo el servicio de la casa de nuestro Dios. Echamos también suertes los sacerdotes, los levitas y el pueblo, todos, acerca de la ofrenda de la leña para traerla a la casa de nuestro Dios. ¿No le parece interesante? Todo lo que la palabra produce. Para traerla a la casa de nuestro Dios, según las casas de nuestros padres en los tiempos determinados cada año, para quemar sobre el altar de Jehová nuestro Dios, como está escrito en la ley. Hay una convicción en nosotros acerca de lo que Dios es, lo que Dios espera de nosotros, y no solo espera nuestras vidas rendidas a Él, integridad, santidad, buscarlo de corazón, despojarnos y deshacernos de aquello que hicimos mal. Son nuestras mujeres y nuestros hijos, pero Dios no nos ve con agrado, así que sacaron a las mujeres, sacaron a los hijos, buscaron mujeres dentro del pueblo y empiezan a hacer algo drástico, cambiaron totalmente, una transformación en sus corazones. Esto solo puede ser producido por el Espíritu Santo.
la palabra de Dios y la obra poderosa del Espíritu Santo. Un avivamiento no puede darse, y el tema no es avivamiento, pero así terminó, reedificando termina en un avivamiento. No podemos experimentar y gozar de un avivamiento si no volvemos a Dios. Esta gente volvió a Dios. Sin imposiciones, sin obligaciones, sin tener un policía detrás, ¿verdad? Que los estuviera apoyando para ver si respondían o no. No, la palabra produjo en ellos. ¿Qué está produciendo la palabra de Dios en nosotros? ¿O es la mejor herramienta para quedarnos dormidos cuando tenemos insomnio? Eso no es la palabra. La palabra de Dios tampoco es buscar algo para poder justificar mis actos. Es que estoy buscando cómo de repente estamos viviendo en el tiempo de la gracia y a veces la gente se ha estado enfocando en encontrar en la palabra cómo justificar su mala manera de vivir, cómo justificar que la gracia le da o le otorga hacer y deshacer a su antojo. Dios hace todas las cosas perfectas. Dios no hace las cosas a medias. Decíamos, o lo rendís todo o no has rendido nada. O creemos a Dios con todo o no le creemos en todo. Para Dios debemos ser determinados. Para Dios debemos estar completamente convencidos de lo que Dios es y lo que espera de nosotros. Volver a Dios, volver a escuchar su palabra, volver a orar, volver a adorar y volver a experimentar la comunión. Esta gente empezó a ser uno nuevamente. Y vuelvo a repetir, venían de estar lejos. No todos vivieron juntos, no todos estuvieron juntos en la servidumbre, no todos estuvieron juntos en el exilio. Venían de diferentes lugares, pero algo los unió. La palabra. Los hizo uno. Empezaron a trabajar con un mismo objetivo, con una sola visión. Agradó a Dios ver a todo el pueblo trabajando juntos en un acuerdo, con un corazón, con una mente. Dios envió todos los recursos para que pudieran hacer todas las cosas. Fíjese que por ahí surgieron 2, 3 personitas que llegaron una carta al rey porque le dijeron: mira, rey, permitiste que el pueblo de Israel empezara a reedificar, pero no te acordás o no estás enterado que el pueblo de Israel, cuando sea grande y estén empoderados, ya no te van a dar impuestos, ya no van a estar sujetos a ti. Y entonces el rey va y revisa y tiene razón. En la historia decía que cuando el pueblo de Israel estaba empoderado, solo a su Dios respondía y de ahí conquistaban conquistaban las ciudades y demás, pero no rendían culto, no rendían impuestos, no rendían cuentas a nadie más. Entonces el rey dice: bueno, que cese la obra. Y envía la carta, y aquellos contentos llevan la carta con Esdras, con Nehemías, y les dicen: tienen que detener la obra porque allá el rey dice que se van a empoderar y no le conviene. ¿Sabe que el enemigo está consciente que si usted y yo permitimos la reedificación completa en nuestro corazón, nos vamos a encender tanto que nada nos va a detener? Y es por eso que lucha constantemente en contra de nosotros y va a hacer todo lo que sea necesario, todos los distractores que pueda ponernos enfrente para que perdamos de vista lo que debemos hacer y hacia dónde vamos. Porque una iglesia encendida, avivada por el fuego de Dios, nada la detiene. Nada la detiene. Pero Dios está allí esperando por aquellos que son el remanente que puede creer, que se atreve a avanzar, que se atreven a ser determinados para que Dios reedifique todo en nuestros corazones, y así están encendidos. Tan encendidos que hay un avivamiento, no para ser famosos. Ese no es el objetivo del avivamiento. No para decir que somos una iglesia gloriosa no. Definitivamente las señales y los milagros estarán allí y nos seguirán, pero ese no es el objetivo. El objetivo es estar encendidos y cumplir con nuestro propósito, cumplir con nuestra función como se debe, responder correctamente a lo que Dios espera de nosotros. Pero el enemigo se va a levantar. Se levantó en contra del pueblo y los mandaron a detener, que la obra
cesara. Sin embargo, estos hombres de Dios todo el tiempo estaban orando. Hubieron otros que llegaron a querer interponerse en la obra, pero nunca se dejaron engañar. Hasta les llegaron a profetizar, pero era engaño. Habían sido sobornados los profetas. Pero estos oraron todo el tiempo y la oración les permitió estar firmes. ¿Se da cuenta de la importancia de la palabra, pero también de la oración? Porque ellos lograron detectar y dijeron, esto es falso. Dios no los envió. Así que no hicieron caso, no se distrajeron. Cuando les amenazaron y les dijeron, entonces como no hacen caso, los vamos a ir a destruir. Así que todos se prepararon y dijeron, vamos a seguir edificando porque esta es nuestra función en este momento. Y por si acaso nos vienen a atacar, dice que ciñeron sus espadas y con una mano trabajaban y con la otra tenían la espada lista por si venían a querer destruirlos. No se amedrentaron, no perdieron el tiempo. No dejaron de trabajar para solo defenderse, sino que hicieron ambas cosas. Vigilaron, habían centinelas, no perdieron el tiempo, doblaron turnos. Pero eso no lo pudo haber producido nada más que su palabra. Había tanta convicción. Amaban tanto la obra que estaban haciendo, por lo que Dios iba a hacer en los próximos días. Así que no cesaron de hacer la obra. Y ahí entonces podemos entender cómo empieza a surgir la construcción de los muros, la construcción de la ciudad, la construcción, la reedificación. Ahora, si nosotros queremos verlo para nuestro tiempo, si nosotros queremos ver la aplicación de esta historia y cómo Dios estaba reedificando, pues básicamente vamos por el mismo camino. Dios está reedificando nuestro corazón, trayendo su palabra como el fundamento perfecto para que todo lo que se construya permanezca. ¿Sabe cuál es el fruto o cuál es la manera de saber, de descifrar si nuestras vidas están fundamentadas en Cristo o no? Será cómo reaccionamos ante cada situación y cada problema. Si en cada situación difícil que enfrentamos, de nuestra boca sale reclamos, preguntas y demás, entonces sabremos que el fundamento puede ser incorrecto. Pero cuando el fundamento es Cristo, cuando el fundamento es la palabra, nada me mueve. Aun cuando vengan las tempestades, aun cuando venga el tiempo de la tormenta, aun cuando venga lo más difícil, yo permanezco firme porque el fundamento es correcto. ¿Qué fundamento hay en nuestros corazones? ¿Vamos a permitir que Dios ponga su fundamento o nosotros vamos a poner lo que nos conviene? Si hacemos las cosas a nuestro modo, seguro se desploma. Tal vez no hoy, puede durar 6 meses, 1 mes. Cualquier argumento, cualquier cosa mínima va a desplomar aquello que se construyó en un fundamento incorrecto. Pero cuando construimos en Cristo, que es nuestra roca inconmovible, nada nos mueve, nada nos desvía. Este pueblo empezó a construir sobre ese fundamento. Nada lo movió, ni los falsos profetas, ni las instrucciones del rey. Siempre hallaron gracia ante los reyes, hallaron gracia y favor ante los reyes, porque también estaba Tajerjes. Sin embargo, Dios les dio gracia y todos los recursos para que pudieran continuar con la obra. Vamos a Efesios capítulo 4 y vamos a leer desde el versículo 11 al 16. Porque si bien es cierto, el Señor está reedificando nuestros corazones, pero nosotros físicamente no estamos construyendo una ciudad, no estamos levantando una ciudad como lo estaba haciendo el pueblo. Sin embargo, hay algo que nosotros debemos hacer. Hay algo que Dios ya nos dio como los recursos que son suficientes para que podamos construir en esta generación y reedificar en esta generación. Antes de entrar allí, solo quisiera reforzar
Me puedes poner Isaías 61 y versículo 4. Vamos a leerlos desde el 1. Isaías 61 desde el 1 dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel. Esto es lo que el Señor nos ha dado como instrucción a los que estamos llenos del Espíritu, los que somos la iglesia, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar a que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantillo de Jehová, para gloria suya. Versículo 4 es el que me interesa, pero quería tener el contexto, y dice: reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. ¿No le parece conocido esto? El tiempo que estamos viviendo, nuestras generaciones parecen esto: ruinas antiguas, asolamientos, ciudades arruinadas, escombros en nuestras generaciones. Se ha denigrado tanto lo que la palabra realmente quiere hacer en nosotros, el valor de la palabra, el valor de la sangre del Cordero, el valor de la gracia que se nos ha sido dada. Se ha denigrado la iglesia. Hay muchos que no creen en la iglesia, pero porque parecieran asolamientos, parecieran ruinas antiguas. Pero el Señor nos ha llamado para que en este tiempo inicialmente sea reedificado nuestro corazón y luego nos dé todos los recursos para que podamos construir para las generaciones, para las que estamos todavía y para las que están por venir. Pero es nuestro trabajo, es nuestra función. Aquí es donde nos levantamos para construir para las siguientes generaciones. Ahora sí volvemos a Efesios capítulo 4, porque estos son los recursos que Dios nos ha dado. Esta es la manera en que Dios ha distribuido por medio de su Espíritu Santo a cada uno de nosotros para que podamos construir, para que podamos reedificar. Dice: y Él mismo constituyó a unos apóstoles. ¿Quién fue? Dios, Jesucristo, y por medio de su Espíritu Santo nos constituye así: apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y aquí solo quiero, versículo 11, lo único que necesito resaltar allí es que por alguna razón hemos hablado de jerarquías y demás, como en una estructura organizacional. Sin embargo, todos tenemos una función. Aquí se trata de cumplir con la función, no solo con tener el título. Lo más hermoso es tener el título, pero podría no hacer nada y no ser entendido de lo que tengo que hacer. Dentro del pueblo habían sacerdotes y levitas. El título lo tenían, pero no estaban ejerciendo, eran de servidumbre. Estaban fuera de la ciudad, pero cuando llegaron a la ciudad dice que incluso los sacerdotes que sabían muy bien la ley habían tomado mujeres extranjeras. Y el título lo tenían. Eran sacerdotes, eran levitas. El pueblo pues era pueblo. Pero estos que tenían el título pues tenían conciencia. Y aún así no estaban ejerciendo y no estaban siendo ejemplo y no estaban viviendo de acuerdo a la ley de Dios, no estaban cumpliendo su función. Pero su palabra los volvió a ordenar, su palabra los reedificó en su interior y entonces pudieron cumplir con su función. Más allá de ver las jerarquías que pueden existir, lo que en realidad debemos ver es cuál es nuestra función y qué fue lo que Dios nos dio a nosotros. Esto no se trata de competir. No se trata de quién logra ser apóstol, quién logra ser pastor y demás. No, se trata de entender que si mi función ha sido dada por medio del Espíritu Santo, pues eso es todo. Porque Él decidió que yo funcionara así. Porque Él decidió darme este recurso. A unos, dice Él mismo, los constituyó así. A unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Versículo siguiente, por favor. A fin de perfeccionar a los santos. Hay una función y es perfeccionamiento.
Si mi función no está perfeccionando a los santos, al cuerpo de Cristo, mire, a los santos para la obra del ministerio. Si hay una obra que estamos haciendo, hay una construcción que se lleva, pero necesitamos perfeccionar a los santos. Nehemías y Esdras, por medio de la ley, perfeccionaron a la gente, al pueblo, los hicieron volver a Dios, perfeccionaron a los santos y entonces todos los santos pudieron ir a cumplir con la obra del ministerio. ¿Ve cómo tiene sentido entonces? ¿Ve cómo tiene sentido lo que Dios ha depositado en nuestras manos? El don y todo lo que Dios ha puesto en nosotros tiene un objetivo, la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo. Si el Señor de repente va trabajando en algunos y en algunos van atrás, lo que Dios en realidad está haciendo es como la función de las piernas. Los que vamos adelante vamos a hacer el soporte para perfeccionar a todos los que están aquí para que lleguen. Siguiente. Perfeccionamos. Llegamos todos a la unidad y vamos avanzando paso a paso a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud. Estar completos, la plenitud de Cristo. Esa es nuestra meta, ese es nuestro objetivo. No ser la iglesia más famosa, no estar llenos aquí de gente y alardear del número de las personas que nos visitaron. No, nuestro objetivo, nuestra función en el reino es el perfeccionamiento de los santos, porque hay una obra que se nos encomendó y es que construyamos para las generaciones que están por venir. De eso se trata. Y su palabra produce todo en nosotros. No necesitamos otra cosa más que su palabra y la obra de su Espíritu Santo para mantenernos encendidos. Este pueblo se encendió, nadie lo detuvo, nada lo detuvo y empezaron y lograron regresar a la ciudad que Dios había prometido y Dios estaba con ellos. Y el Señor nos asombra con la respuesta, porque lejos de decirles eres sano y demás, le responde tus pecados te son perdonados. Pero si te estaba pidiendo sanidad, pero si te estaba pidiendo que pudiera caminar, sí, pero yo estoy viendo lo eterno. Tus pecados te son perdonados. Tu necesidad más grande es el perdón de pecados. Nadie va a hacer eso. Podrías volver a caminar y seguir siendo tan desdichado y tan infeliz, pero yo hoy te doy la oportunidad y te digo, tus pecados te son perdonados, porque siempre la mirada de Jesucristo ha estado en lo eterno. No busques a Dios por lo que sucede en tu entorno temporal. Busca a Dios por lo que puede hacer en la eternidad para nuestras vidas. Busquemos lo eterno. Busquemos lo eterno. Todo lo que podamos experimentar en esta vida no se compara con lo eterno de Dios. Gente buscando momentos de felicidad, pero nosotros podemos encontrar en Cristo el gozo que es eterno. Que aun cuando las cosas están yendo mal, yo puedo mantenerme gozoso, porque el gozo no depende de las cosas materiales, porque es eterno, porque proviene de Dios. ¿Entiende conmigo? Busquemos la paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que viene de Dios, que no depende de si estoy enfrentando la peor crisis en la familia, la peor crisis financiera, sino que tengo paz porque creo en un Dios que provee todas las cosas. Esa paz que es eterna, no está condicionada con las cosas temporales, únicamente viene de lo eterno, el amor de Dios que es eterno para nuestras vidas. Eso es lo que tú y yo necesitamos, su palabra, que es ese fundamento perfecto para que todo lo que construyamos nos permita estar firmes y que no desistamos, que no abandonemos la obra, que no abandonemos nuestra posición, que no abandonemos nuestra función, sino que estemos allí firmes, porque Cristo es nuestro fundamento. Por eso Dios nos habló de reedificar. Seguramente encontró en nosotros un fundamento diferente de Cristo. Seguramente encontró que en nuestro corazón se formó algo tan distante a lo que Él realmente quiere hacer. Reedificar tiene que ver con arrancar todo, con quitarlo todo y hacerlo de nuevo. Dios es experto, ¿sabe por qué? Él no hace chapuces. Él no hace las cosas a medias, o lo hace completo, perfecto.
o no hace nada. Por eso está trabajando en nuestros corazones. Y el resultado final es que seremos hombres y mujeres de Dios, encendidos por Él mismo, no por las emociones, no por lo que podamos sentir, sino porque su palabra produce en nosotros ese fuego que arde y esa necesidad de ir y hacer lo que tenemos que hacer, simple y sencillamente porque entendemos que en su misericordia tenemos una participación en su propósito eterno. Quiero que cierren sus ojos.